en una clase virtual y vean cómo este problema de esta endemia mundial, pues a pesar del problema, pues hay soluciones. Esta es una. Vamos a intentar transmitir para ustedes el tema de hoy, que tiene que ver con genes higiénicos y cómo aplicamos la prueba del chi cuadrado de esos genes higiénicos. Que sería un validador estadístico de los resultados. Bueno, esto de los genes higiénicos es investigado desde hace muchos años, tal vez desde 1964, un investigador gringo, el doctor Rottenmiller, estuvo investigando y él determinó que existen o que existían dos genes que determinaban el comportamiento higiénico. Un gen que hacía que las abejas desopercularan, que en homocigosis recesiva hacía que las abejas desopercularan los alvéolos que tuvieran algún problema con cría muerta, infestada, cría que estuviera sufriendo algún tipo de lesión, y un gen de remoción como ven, pues son dos genes homocigotos recesivos ambos, y esos genes hacen que las abejas desoperculen la cría muerta o enferma y la cojan con sus mandíbulas y la retiren de la colmena, es decir, van a reducir en la colmena la cantidad de animales enfermos o muertos que hay adentro. Ese es un comportamiento higiénico. De tal manera que las abejas que desoperculan y remueven se denominan como abejas higiénicas. Él las denominó como abejas higiénicas, ¿cierto? ¿Cómo hizo este experimento él? Es un experimento muy bien planeado, donde él partió de una observación en donde una línea de abejas de la raza o de la línea Vanescoy eran altamente susceptibles a una enfermedad que es que mata a las abejas, que es el Palinobacillus larvae, que da una enfermedad en las abejas que se denomina loque americana. Esa loque americana es tremendamente lesiva para las abejas, las mata. El tratamiento es coger con todo y colmena y abejas y quemarla. Imagínense cómo es que funciona esto. Este Palinobacillus larvae es el agente etiológico de la loque americana. Ustedes pueden buscar en San Google loque americana y ahí les va a aparecer cantidad de referencias sobre esa problemática de esta bacteria, que es tremendamente lesiva en las abejas. Tiene unos esporos que viven durante años en la miel. Por eso es que mieles venidas de Argentina pueden causar la introducción de esta terrible enfermedad para las abejas. Bien, este señor Rottenmiller observó que había una línea de abejas Vanescoy altamente susceptibles a este agente etiológico, pero también en sus periplos por el mundo encontró unas abejas que él denominó como las abejas yugo, porque eran abejas de la antigua Yugoslavia, abejas cárnicas, de raza cárnica, que eran tolerantes, altamente tolerantes. Es decir, se enfermaban, pero no sucumbían ante la enfermedad. Entonces, ¿qué hizo él? Cogió abejas puras, partió de un parental puro y las cruzó. Inseminó con zánganos yugo, reinas Vanescoy, ¿sí? Y, como dijo la reina, en el cruzamiento recíproco, o sea, en el mismo modo y de sentido contrario, cruzó machos Vanescoy con hembras yugo. El que observó, cuando hizo ese cruzamiento, obtuvo en la F1 que toda la F1
era altamente susceptible. ¿Qué se puede concluir de esto? Es que la característica o susceptibilidad es dominante con respecto a la característica de tolerancia. Entonces, este señor se ideó un experimento. Dijo, bueno, si esta característica altamente susceptible es controlada por genes que están transmitiéndose de manera dominante, entonces, ¿qué hizo? Cruzó estas abejas F1 con reinas F1, las cruzó con machos yugo, es decir, recesivos, que eran tolerantes, y observó la F2. En la F2, de 29 colmenas, él observó que 23 colmenas eran no higiénicas, pero observó que 6 colmenas eran higiénicas. Él denominó a colmenas higiénicas aquellas colmenas que fueron capaces de desopercular y retirar la cría muerta. ¿Él qué hace? Él coge cuadros de cría y les inocula este Painebacillus. Al inocularle en el cuadro de cría alvéolo por alvéolo, él observa y ¿qué pasa? Las colmenas que fueron higiénicas se presentaron como colmenas que fueron tolerantes a esta plaga, mientras que 23 no fueron higiénicas, o sea, ellas se afectaron por el Painebacillus, por esa bacteria. Entonces, él que observó que esas 23 no higiénicas, había 6 que desopercularon, pero no retiraron la cría. O sea, no removieron. De las 23, 6 hicieron eso. Entonces quedan 14 colmenas que no desopercularon. Entonces aquí es donde viene el ingenio del investigador. Él observa esto, 6 higiénicas y aquí justamente 6 que desopercularon pero no removieron. A él se le alumbra pues el bombillo y dice, bueno, ¿qué pasa si yo cojo estas 14 y manualmente las desoperculo? ¿Qué fue lo que hizo? Manualmente las desoperculó. Y las devolvió, y devolvió esos cuadros a la colmena y esperó 24 horas. A las 24 horas que observó que de las 14 que él desoperculó manualmente, 6 removieron. Removieron la cría muerta que había sido inoculada con el Painebacillus y el resto, o sea, 9 colmenas, 9 colmenas, perdón, 6 removieron, 8 colmenas, 6 y 8, 14, 8 colmenas no las removieron. O sea, de 29 colmenas, en realidad se están presentando 4 fenotipos. 6 higiénicas, que desopercularon y removieron, 6 que no fueron higiénicas, o 23 que no fueron higiénicas. De esas 23, 6 desopercularon el cuadro, pero no lo removieron. De las 14 que sobraron, él al desopercularlas manualmente, 6 ya removieron y 8 no removieron. Entonces, a partir de estas observaciones, él planteó la siguiente teoría. Dijo, existen estos genes de desoperculación y remoción. ¿Por qué? Porque a ojímetro por ciento hay 6 higiénicas, 6 que desopercularon pero no removieron, 6 que removieron pero no desopercularon, tocó desopercularles manualmente, y 8 no removieron. O sea, aproximadamente esto es una proporcionalidad de 1, 1, 1, 1. Aproximadamente.
Pero para eso está la prueba del chi cuadrado. Lo vamos a demostrar empleando ese estadístico, que es de los más simples. Entonces, ¿qué pasa? Él plantea la siguiente teoría. Dice, estas que son higiénicas son DDRR. Lo voy a poner en otro color para que se note diferente. Vamos a poner en rojo. ¿Sí? DDRR. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir? Para que se generaran estas, pues vienen de estas que son DDRR. ¿Cierto? Si son machos los que utilizó aquí como yugo, pues estos machos no pueden ser así porque serían diploides. Los machos son haploides en las abejas. Es decir, en realidad estos machos son DR. Y sus espermatozoides serán DR. Todos. ¿Sí? Estas susceptibles vienen de la línea Van Scoy. O sea, esto es yugo. Las hembras serán DDRR y los machos DR. Aquí las susceptibles, pues si son puras, los machos serán DR dominantes y las hembras serán DDRR, ¿cierto? Cuando cruza estas hembras reinas susceptibles, obreras susceptibles, que son diploides, ¿qué composición genética? Serán dihíbridas, híbridas en D, híbridas en R. Esta es la composición genética de las híbridas F1, son dihíbridas en F1. ¿Qué pasa? Cuando hace esa producción de F1 a F2, la F1 produce unos gametos. Si es dihíbrida, producirá 4 diferentes tipos de gametos. Los voy a poner acá. Estas hembras F1 van a producir 4 tipos de gametos. ¿Cuáles? Gametos DR, gametos DR, gametos DR y gametos DR. En igual cantidad, o sea, un cuarto de cada uno. Si son gametos, los encerramos en un círculo. Vamos a quitar este que está pitando mucho, ya se agotó. ¿Qué pasa? Cuando viene el cruce de prueba, todos los individuos, en este caso serán dihíbridos, aquí monohíbridos, híbridos en D, puros en R, puros en D, híbridos en R, y puros en R. O sea, la proporcionalidad esperada sería un cuarto de cada uno. ¿Será que la proporcionalidad 6, 6, 6, 8 es 1, 1, 1, 1? Para eso es el chi cuadrado. Entonces, vamos a aplicar la prueba del chi cuadrado. ¿Qué pasa? Los individuos que fueron DR, es decir, ni desopercularon ni removieron, son estos 8, que a pesar de haber desoperculado manualmente, no removieron. Entonces, aquí son 8 colmenas de este fenotipo. ¿Hay preguntas? Me las hacen después por la red, ¿cierto? Esa es la desventaja de este sistema, que no hay una interacción directa con el expositor, pero no hay problema, muchachos, todo esto lo vamos resolviendo sobre la marcha. Estas 6 que removieron, pero no desopercularon, yo lo tuve que hacer manualmente. Entonces, si remueven pero no desoperculan, son estas 6. Le voy a poner aquí un asterisco, igual que acá, a diferenciar esos 6. Estas de acá desopercularon pero no removieron. ¿Dónde estarán? Pues son estas 6 que desopercularon pero no removieron. Le voy a poner 2 asteriscos. 6 que desopercularon pero no removieron. Y definitivamente las 6 higiénicas que desopercularon y retiraron, pues definitivamente fueron las totalmente recesivas, DDRR, que son las deseables. Que en el caso de las abejas africanizadas casi todas tienen esta composición genética. Entonces aquí le voy a poner 3 asteriscos a ese genotipo, a estas 6, para diferenciarlas de las otras. 1, 2 y 3. Bueno, ya me toca borrar el tablero porque es pequeño. Entonces vamos a pegar una borradita a esto. Si hay preguntas, pues después me las harán. Vayan ahí acumulando las preguntas, de tal manera que aquí
vamos a aplicar el chi cuadrado como prueba para demostrar que esto que hizo Rottenwiller, sí, esta teoría está bien planteada. Bueno, entonces, tintico, claro, yo todas las clases tomo tinto. Bueno, tinto de café polinizado por abejas, porque el café es una planta autógama. A pesar de eso, o sea, el polen de ella misma la poliniza. A pesar de eso, las abejas que polinizan el polen, que llevan de una flor a otra, hacen un efecto genético de heterosis positiva. Eso lo vamos a ver más adelante con los muchachos de genética, cuando veamos el tema de cruzamientos y heterosis, que es otro capítulo que veremos. Entonces, en el café se expresa con que da mejores sabores, mejores ésteres. Muy rico el café, cuando es polinizado por las abejas es mucho mejor. Bueno, entonces la prueba del chi cuadrado dice que el chi cuadrado es igual a la sumatoria sigma de eventos que yo observo menos eventos que yo espero. Esta diferencia entre lo que observo y lo que espero lo elevo al cuadrado para que no me dé cero. Estrategias matemáticas para eso. Y todo esto lo divido entre lo que yo espero. ¿Cierto? Entonces, ¿cuántas colmenas esperaba? Resulta que yo tengo 29 colmenas en total en el experimento y esperaría un cuarto de cada una que fuera perfectamente higiénica, un cuarto, otro cuarto que no desoperculara pero que removiera, otro cuarto que desoperculara pero que no removiera, y otro cuarto que ni desoperculara ni removiera. Entonces, de 29 colmenas, si yo esto lo divido en 4, ¿cuánto me da? Por favor, así rápidamente, mi camarógrafo, que es un ayudante muy bueno, me está diciendo que 28, 7 por 4, 28, o sea, 7,25 me da el valor. Este es el valor que yo esperaría de cada uno de esos 4 fenotipos. Entonces aplico la fórmula, chi cuadrado igual. Entonces, aquí lo pongo. Observé, ¿cuántas observé? 8. ¿Cuántas esperaba? 7,25. Lo elevo al cuadrado y lo divido entre 7,25. Más, primer fenotipo. Segundo fenotipo, que no desoperculan pero que remueven. Y remueven es cuando yo los desoperculo manualmente. Eso me hace acordar en el año 1997, en un congreso en Bélgica de apicultura, le dieron un premio a un apicultor, a un investigador que llevó un sistema en donde ponía sobre la cría operculada una tela y con la mano le hacía así, eso se pegaba de la cera y rápidamente retiraba ese lienzo y quedaba desoperculada toda la cría. Y esas colmenas que él hacía eso, de pronto ellos veían que empezaban a sacar y tenían menos varroa. Se ganó un premio por eso. Pero miren cómo la medida en que uno interviene en la selección con drogas, con tratamientos, pues toda esta parte genética se va al traste. Nosotros no aplicamos eso, hacemos que las abejas lo hagan, dejamos que las abejas lo hagan. Entonces, este comportamiento de desopercular y remover debe estar junto para que sea higiénica. Entonces, seguimos. Observamos 6 que no desopercularon, pero sí remueven si uno las desopercula manualmente. ¿Cuántas esperaba? 7,25 al cuadrado sobre 7,25 más 6, repetimos la plana, menos 7,25 que desopercularon pero no removieron al cuadrado sobre 7,25 más, porque mi fórmula dice que es sumatoria, es lo que estoy sumando acá. Último fenotipo, este cuarto de abejas, que en realidad son estas 6, menos 7,25, que es lo que yo esperaba, al cuadrado sobre 7,25. Entonces vamos a hacer la suma parcial de estos resultados. 8 menos 7,25 al cuadrado, o sea 0,75, un celular y una calculadora. Creo que en estos salones de clase con tan poquitos estudiantes, solo el camarógrafo
pues no hay tanta ayuda, ¿sí? 8 menos 725 es 0,75 al cuadrado dividido 725. 8 menos 725. La calculadora. Bueno. 8 menos 725 al cuadrado sobre 725. ¿Cuánto le dio? Menos. Eso es igual que en clase. Uno pone y nadie saca calculadora. Y el día del examen están pidiéndome, oiga, Cacao, que cómo es que se maneja la calculadora. Mire, dígame. Menos 717 por 717, ¿verdad? ¿Cuál 717? 8 menos 7.25. Eche 8 menos 725, da 0,75. 7.25. 0.75. 0 por 0,75. Dividido, no lo pude hacer, no es saber. El problema es que mi celular está transmitiendo. ¿Cómo la ven? Menos 44, pero es que están escribiendo. No, que no le que escriban. Menos 44.56 dividido. ¿Ese le dio? No puede ser tanto. ¿Usted tiene una calculadora ahí, Mohamed? Punto 75. Póngame la calculadora ahí rápidamente y yo lo hago. Bueno, listo. Entonces aquí 8. Toca, igual que en clase, eso a la última el profesor es el que saca la 725. Da 0,75 por punto 75. Da punto 5625. Vayan acompañando ahí ustedes. Dividido 7.25. Da 0,7758. 0,78. Más. Seguimos. Todo esto da igual. Entonces, 6 menos 7.25 me da menos 1.25, ¿sí ven? Por menos 1.25. ¿Sí ven la estrategia de elevar al cuadrado? Para que no me va a dar negativo ni sumar, sino valores absolutos. 1.5625 dividido 7.25. Eso me da .2155. Punto 21.6. Vamos a aproximar. Más .21.6 más .21.6. ¿Que de dónde salieron estos? Pues son igualitos, pues da igual, ¿cierto? Igual. Entonces aquí tenemos, Mohamed, desbloquéeme esto. 0.078 más Punto 216 más yo aquí con punto 216 más punto 216 más punto 216 más punto 078. ¿Cuánto le dio? 0,726. O sea que este es el chi cuadrado que calculamos. Este chi cuadrado lo tenemos que comparar contra un chi cuadrado de una tabla, ¿cierto? Talán, libro de genética, página 148. Observamos aquí una tabla de chi cuadrado con valores críticos en 5%. Vamos a mirar, yo voy a mirar de primerazo. ¿Cuántos grados de libertad? Los grados de libertad son el número de clases fenotípicas menos 1. Hay 4 clases fenotípicas: las que ni desoperculan ni remueven, las que solo remueven, las que solo desoperculan y las que desoperculan y remueven, que son higiénicas. Hay 4 clases fenotípicas. ¿Qué pasa? Pues sería, los grados de libertad sería igual a 4 menos 1 igual 3. ¿Por qué este 3 es importante? Son los grados de libertad. Yo miro en la tabla del chi cuadrado y me vengo aquí desde 3, el 95% me da .35, mire, 0,7, y sigo recorriendo hacia atrás, y no veo 0,7 me está entre 90 y 80%. ¿Qué quiere decir? Vamos a mostrar, si alcanzan a ver ahí la tabla.
con 3 grados de libertad, me arrimo más, cerca. ahí, está entre 95 y 90 y 80% el valor. No voy a atrever a rayar el libro, cosa que nunca hacía, pero hoy sí lo voy a hacer porque la ocasión lo amerita. Este miren, ese rojito. Y el valor 0,70 con 3 grados de libertad está entre 0,58 y 1,01. Ahí está, ahí sale. Más. Ahí. Ahí. Entonces miren los valores. Entonces vamos a escribir esos valores que salen de esta tabla del chi cuadrado, ¿cierto? De la genética de Chown, en donde yo veo que no más de chi cuadrado hay algo así como unos... ¡Ay, qué felicidad para ustedes que van a estar todos estos días en su casa! 44 ejercicios adicionales. ¿Ah? ¡Qué felicidad para los muchachos de genética! Adicionales al capítulo 2, al capítulo 3, un gen, 2 o más genes, al capítulo de consanguinidad y parentesco, 3 más el capítulo de el chi cuadrado como prueba en la genética, como prueba estadística en la genética. Bien, entonces vamos a meter estos valores. Ya voy a transcribir lo que ya les mostré. Esto está entre 0,58, o sea, este valor de 0,72 está entre 0,58, que corresponde aquí al 90%, y 1,01, o sea, este valor está entre estos dos, que corresponde al 80%, o 0,8 o 0,9, como se quiera llamar. Bien, ¿cómo se interpreta este resultado? Este valor, si ustedes ven y revisan la tabla, página 148, ven que ese valor cae en lo que llaman aquí no significativos. Los no significativos. Si el valor del chi cuadrado estuviera, digamos, con 3 grados de libertad, un valor de, por ejemplo, 15, pues ¿qué interpretaría uno? Pues rechazaría esa hipótesis, porque aquí yo tengo una hipótesis nula. En realidad, aquí en estadística yo tengo estos resultados observados. Contra estos resultados esperados yo puedo plantear una hipótesis nula que dice que esta proporcionalidad es un cuarto, o sea, 1, 1, 1, 1, lo que estoy demostrando a través de esta prueba de chi cuadrado. Acepto mi hipótesis nula contra una hipótesis alternativa en donde digo que no es proporcionalidad 1, 1, 1, 1. Acepto mi hipótesis nula, porque este valor es tan pequeño. ¿Qué es este valor? Es la suma de diferencias entre lo que yo observo y lo que yo espero. Y esa suma de diferencias es tan pequeña, este valor es tan pequeño, con 3 grados de libertad en esa tabla, que me obliga a aceptar la hipótesis nula de que se trata de una teoría muy bien planteada por Rottenwiller, en donde esos 4 fenotipos están determinados por 2 genes, cada gen con 2 alelos, el gen D, el gen R, 2 genes, cada gen con 2 alelos, el gen D dominante, el gen D recesivo, el gen R, alelo R dominante y alelo R recesivo. Entonces aceptamos la hipótesis nula de que esa característica, que es que las abejas que tienen los genes en homocigosis recesiva se muestran tolerantes a esa bacteria, que es el Parinobacillus larvae. ¿Por qué? Porque detectan la cría muerta, la desoperculan y la retiran de la colmena, bajando los niveles de infestación de esa bacteria dentro de la colmena. Eso las hace higiénicas.
Bien, existe una señora, la profesora Katia Gramacho, en este momento ella es profesora, fue compañera mía en el doctorado en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, y también ella como profesora, ella trabaja en la Universidad Federal en Bahía, en Mossoró, bueno, tiene en varios sitios. Ella descubrió que existe un tercer gen, no solamente el gen de desopercular y remover, sino un gen que ella llamó el gen P, de puntuar. Y ese gen P nosotros lo ubicamos en las colmenas. Como sé que esta clase la van a ver apicultores, ellos van a ver que hay colmenas que exhiben la característica de puntuar la cría, que es hacerle un pequeño orificio a la cría operculada. Al estar operculada tiene que ser una pupa que está en metamorfosis, ya no es larva, porque ya está operculada, y meten la antena dentro de esa pupa y la palpan, la tocan, la huelen, le miden la temperatura. Y esa larva, si está enferma, tiene medio grado menos de temperatura. Entonces ellas, a través de este gen de puntuación, van a decidir después desopercular y remover la cría, si definitivamente a través de ese orificio que abren en el opérculo, palpar la abeja, la pupa que está allá adentro, la obrera que hace esa revisión, es como una enfermera, ella decide entonces si la cría está definitivamente inviable, esa pupa pues ella la desopercula y la retira de la colmena. Como ven, es una manera de criar abejas que sean tolerantes a enfermedades, a plagas, y no utilizar acaricidas, como en el caso de la varroa, que también afecta a la abeja, que maten la varroa, o usar antibióticos que maten esas bacterias, o usar cualquier otro producto como normalmente hacen muchos apicultores en Europa, Estados Unidos, en donde utilizan grandes cantidades de antibióticos, fungicidas, acaricidas, bueno, todos los idas que quieran para controlar las enfermedades en la colmena. Nosotros le apostamos a la estrategia genética. Debemos seleccionar abejas que sean por sí mismas, se puedan defender de esas plagas, eliminándolas lo más rápidamente posible de la colmena. De esa manera esa colmena no es que sea resistente, se muestra tolerante a esa plaga. Bueno, muchachos, hasta aquí la clase. Nos vemos pues de una manera virtual o de una manera real. Acepto sus preguntas, a ver cómo iniciamos esta interacción. Hay una pregunta. Preguntan que si la abeja africanizada no tiene loquia americana. No, la abeja africanizada, en lo que se ha visto, hay un trabajo del profesor Víctor Tibatá. Él es un egresado de la Universidad Nacional, él hizo doctorado, es profesor en la Universidad de La Salle y de la UDCA, creo que también. Él como veterinario utilizó una técnica a través de reconocimiento de DNA mitocondrial y encontró que en las abejas africanizadas colombianas no hubo muestra positiva a DNA de loquia americana. Entonces no hay en las abejas africanizadas esta loquia. Yo creo que una virtud que tienen las abejas africanizadas es que detectan rápidamente la cría enferma, muerta o parasitada y la retiran muy rápido de la colmena, y eso reduce ese foco de infestación y hace que esas abejas sean tolerantes a la varroa. No sé si hay otra pregunta por ahí. No. Que muchas gracias, profe. Bueno, listo, muchachos, nos vemos. Qué pena a esta hora estar en clase de genética, pero así es la vida. Chao pues, nos vemos.